Administración de empresas, conceptos básicos. El objetivo del video es poder explicar la presentación que se subió a la plataforma la semana pasada. Como tal, la administración, ustedes lo han visto en las lecturas del libro, en el capítulo 1, daremos cuenta que la administración es un concepto que viene de los albores del siglo XVII, del siglo XVIII. A través de todos los procesos que las empresas han sufrido a través de los tiempos, han ido surgiendo pensadores, escritores que se han dedicado a documentar todas estas nuevas tendencias en el área de la administración relacionadas con las empresas. Escucharemos nombres como Henry Fayol, Adams, Ford, Steve Jobs en la era moderna, etc. Gente que ha venido a evolucionar el concepto de la administración aplicado a las empresas. De ahí han surgido una serie de escuelas de pensadores que se han desarrollado en diferentes países. Pero como tal, la administración de empresas, ustedes podrán darse cuenta que existen muchas definiciones, pero todas parten del mismo proceso. La administración es un proceso en el cual se diseña y se mantienen a individuos en un ambiente de trabajo, en los cuales ellos de manera conjunta buscan cumplir un objetivo. O sea, tenemos que destacar aquí que está la palabra individuos, está la palabra proceso, está la palabra trabajo en equipo, está la palabra metas. Todo esto en conjunto es lo que la administración, valga la redundancia, busca administrar. ¿Por qué? Porque todos tenemos un objetivo. Cuando usted y yo nos unimos para desarrollar un emprendimiento, nuestro objetivo principal es poder generar recursos. Pero para alcanzar esos recursos necesitamos producir, necesitamos comercializar un bien o un servicio. Entonces, cuando nos unimos con ese objetivo, es donde interviene la administración. Como tal, la administración también nos habla del concepto de organización, que es un grupo de personas que trabajan con la finalidad de crear un valor agregado a materias primas que se convierten en productos o que se convierten en servicios. Por ejemplo, si yo quiero producir dinero a partir de la comercialización de pizzas, yo necesito harinas, necesito huevos, necesito cocinas, necesito personal que me ayuden a convertir esos materiales en una pizza que yo pueda comercializar y generar ingresos a partir de eso. Toda esa conversión que sufren esa materia prima se logra convertir en un producto y a eso es lo que le vamos a llamar valor. Pero también la administración, para lograr todos estos, el cumplimiento de estos objetivos, nos dice que existen varias funciones y esas funciones son los que llamamos las funciones de la administración. Como tal, vamos a encontrar muchas funciones en administración de empresas, pero las agrupamos en 5 principales. La primera es la que está relacionada con el tema de planificar, planear. Y para que ustedes la puedan entender de una mejor manera, la vamos a relacionar con el concepto clave, ¿qué hacer? ¿Qué tipo de recursos necesito? ¿Qué tipo de empresa quiero? ¿Dónde quiero colocarla? ¿Qué tipo de personal voy a necesitar? ¿Qué recursos financieros voy a necesitar? Vemos que utilizamos mucho la palabra ¿qué? Pero también existe la palabra organización o organizar, y esa la vamos a relacionar con el concepto ¿cómo hacer? O sea, ¿cómo hacemos que todos esos recursos que hemos determinado que necesitamos los podemos agrupar y producir algo, organizar algo? Tercera palabra, lo vamos a relacionar con la palabra integrar, para que todos estos planes que tenemos, toda esta organización que hemos creado, necesitamos personas. Y ahí es donde integramos personas que la relacionamos con la palabra quiénes. Vamos a hablar del concepto dirección, dirigir. Toda empresa necesita alguien que la dirija, alguien que comande, un gerente, una junta directiva, un rector, como es en el caso de la universidad, alguien que se encargue de llevar el barco adelante. Y finalmente vamos a tener la palabra controlar, que la vamos a relacionar con revisar, con verificar todo lo que hemos planeado, todo lo que hemos organizado, todo lo que hemos direccionado, porque tenemos que entender que los recursos son escasos y por lo tanto necesitamos lograr una mejor productividad, una alta productividad de lo que hacemos. Y ahí es donde llegamos al concepto precisamente de productividad, que es la relación que existe entre la cantidad de productos que una empresa obtiene en un proceso productivo y la cantidad de recursos que utilizó para producir esos productos.
Y ahí vamos a desarrollar dos conceptos. El primer concepto es eficacia y el segundo concepto es eficiencia. Eficacia es cuando yo logro alcanzar algo. Es de ahí cuando escuchamos, es que usted es muy eficaz. Eficaz es que usted se planteó una meta y la logró. Pero es muy diferente ser eficaz a ser eficiente. Eficiente está relacionado con alcanzar no solamente la meta, sino utilizar la menor cantidad de recursos en la obtención de esa meta. Entonces, por ejemplo, si volvemos al caso de la pizza, para un día en específico, yo tenía planeado vender 50 pizzas, las logro vender las 50 pizzas, pero voy a ser todavía mucho más eficiente si logro utilizar la menor cantidad de recursos o desperdicio la menor cantidad de recursos en la elaboración de esas pizzas. Entonces, cuando una persona es productiva o una empresa es altamente productiva, es porque no solamente logra sus objetivos, no solamente vende, crea sus productos y los vende, sino que utiliza una menor cantidad de recursos. Y hoy por hoy es el objetivo principal de toda empresa a la hora de comercializar. Ahora, para que usted desarrolle un negocio, indiferentemente del tamaño de ese negocio que usted quiere echar a andar, usted va a necesitar recursos. Entonces, vamos a hablar que una empresa generalmente necesita una gran cantidad de recursos que igual los vamos a agrupar en una serie de conceptos. El primer recurso que una empresa necesita, puede ser el primero o el segundo, es el recurso humano. Usted para desarrollar cualquier organización, pues obviamente siempre va a necesitar de 1 a 1000 personas. Indiferentemente, el activo más importante de una empresa generalmente en la administración decimos que es el recurso humano. Por ahí también vamos a necesitar recursos materiales. Pues obviamente vamos a montar unas instalaciones o una empresa virtual, una página web, vamos a necesitar edificios, vehículos, maquinaria, materia prima, equipo de oficina, internet, computadores, etcétera, etcétera. Todos esos recursos los necesita cualquier organización. Por ahí también vamos a necesitar recursos intelectuales. El recurso intelectual lo vamos a entender como es aquel que sale del intelecto de las personas. Cuando una persona en una empresa crea un nuevo producto, hace un proceso de innovación, desarrolla una marca o mejora un proceso, todos esos lo vamos a determinar como recursos intelectuales, que son de los más importantes hoy por hoy que manejan las empresas. Por ahí también vamos a necesitar recursos financieros, pues obviamente sin cacao, decimos, no hay chocolate. Entonces, cualquier empresa que que quiere desarrollarse, pues va a necesitar recursos financieros, que es el dinero, y que generalmente se puede obtener por capital propio o por búsqueda de financiamiento. Entonces, podemos ver que las empresas necesitan alrededor de 4 recursos principales para poder desarrollarse. Pero también las empresas desarrollan funciones básicas, o sea, para lograr cualquier objetivo, generalmente vamos a necesitar desarrollar 5 funciones o actividades básicas, indiferentemente, repito, del tamaño de la empresa. Vamos a necesitar una función de recursos humanos porque para desarrollar nuestros procesos necesitamos contratar personal. Necesitamos una función administrativa, que es donde vamos a ubicar a todas las personas como gerentes, asistentes, proveedores, gente de mantenimiento, gente de limpieza, gente que tal vez no está directamente relacionada con el proceso comercial de la empresa, pero que se encarga de darle soporte. Por ejemplo, ustedes estudiantes, cuando llegan a la universidad, ustedes generalmente con la persona que se relacionan es con el profesor, pero para que ese profesor estuviese ahí, alguien lo tuvo que contratar, para que esa aula estuviese ahí, alguien tuvo que construirla, alguien tuvo que darle mantenimiento para que la computadora esté ahí, alguien tuvo que contratar esas computadoras, etcétera, etcétera. Para que el aula esté limpia, alguien tuvo que limpiarla. Entonces son esas actividades que están relacionadas, que le dan soporte a lo que la empresa hace. Por ahí necesitamos un área comercial, que es la que se encarga de comercializar todos nuestros productos y servicios que nosotros elaboramos. En el caso de la universidad, para que ustedes lleguen a la universidad, se ocupó de un proceso de comercialización, de promoción, de venta, de mercadeo, para que ustedes decidieran venir a estudiar con nosotros. Entonces, todo lo que se encarga del área comercial está relacionado con la adquisición de clientes a partir de la venta de productos o servicios. También tenemos una área que es el área de producción, pues. El área, generalmente, por ejemplo, en el caso de la Dos Pinos, es todas aquellas personas que trabajan en la elaboración de los productos finalizados. También vamos a tener el área financiera, pues, una vez que hemos
vendidos nuestros productos o colocados, eso nos genera ingresos y esos ingresos hay que contabilizarlos, hay que registrarlos, hay que presupuestarlos. Entonces, todas las áreas que están relacionadas con dinero están ubicadas dentro del área financiera. Estas son las funciones básicas que se desarrollan en una empresa. En cualquier tipo de empresa, usted siempre lo va a ver, indiferentemente sea una empresa pequeña o una empresa grande. En Costa Rica, principalmente pues, para el caso que nos atañe, también la administración hace una clasificación de las empresas y desarrolla varios tipos de clasificaciones. Entre ellas podemos encontrar una clasificación relacionada con el sector económico, otra relacionada con la cantidad o el tamaño de la empresa, otra relacionada con el tipo de fondos que la empresa utiliza. Vamos a ver algunas de ellas rápidamente. Cuando hablamos de que las empresas se clasifican por el sector de la economía al cual pertenecen, es porque la economía de cualquier país está dividida en tres sectores: primario, secundario y terciario. El primario es donde se ubican todas las empresas que trabajan directamente o extrayendo su materia prima de la naturaleza, como los agricultores, las minerías, la gente que se dedica al tema de ganadería, o sea, producción agrícola, ganadera principalmente. Entonces, una persona que se dedica a producir leche, una persona que se dedica a sembrar yuca, a piñeras, las que se encargan de extraer materiales de la tierra, como el oro, etcétera, etcétera, las ubicamos ahí. También existe un sector secundario que es todas aquellas empresas que a través de procesos industriales convierten la materia prima que obtienen de la naturaleza o de otras fuentes en productos terminados. Por ejemplo, la Dos Pinos se encarga de transformar la leche en productos terminados como el azúcar, como los quesos, los helados, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y tenemos un sector terciario que es donde se ubican todas las demás empresas, las que se encargan de vender servicios, como lo que son las universidades, los hospitales, clínicas, restaurantes, bancos, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una manera de clasificar las empresas. Por el tamaño de las empresas es aquí donde sale el concepto pymes. Hemos escuchado hablar durante muchos años pymes, MIPYMES, y es simplemente cuando es la clasificación que hace de acuerdo al tamaño de la empresa. Y generalmente es o a través de la cantidad de colaboradores o a través de las ventas. En Costa Rica, el Ministerio de Economía y Comercio es la que se encarga de oficializar este tipo de clasificación. Una microempresa, podemos hablar son empresas de una sola persona. Una pequeña empresa va de 10 personas en adelante. Una mediana empresa va de 35 personas hasta 100 personas generalmente. También hay empresas que se clasifican a través de la forma jurídica, que están en una empresa de una pulpería, que está a nombre de una persona, pero puede también una empresa como la Dos Pinos, que es una sociedad, como una empresa, puede ser una cooperativa como la Dos Pinos, quería decir, o como COSICE, que se organizan en este tipo de forma jurídica, que son las cooperativas, una sociedad anónima, cuando un grupo de socios se unen, ponen su capital y establecen una sociedad anónima, las famosas SSA. Y también vamos a tener las empresas que a partir de la cantidad de fondos a partir de dónde obtienen sus fondos, vamos a tener empresas privadas y empresas públicas. En un siguiente video terminaremos de ver las demás clasificaciones. Gracias por su atención.